Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos con la última entrevista de esta mañana. Él es el presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Rodrigo Jordán. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, gusto verte de nuevo. Sí, pues, hace tiempo que lo conversábamos. Y bueno, pasaron bastantes cosas desde esa vez que tú propusiste, tanto en la radio como en Última Mirada en CNN, propusiste que se endeudara al país, utilizara la capacidad de endeudamiento que tenía para efectivamente ayudar a las personas que estaban pasándolo muy mal en términos de la pandemia y también después del estallido social, y que eso había que hacerlo en términos efectivos, profundos, rotundos y no con mezquindades. Bueno, ha pasado harta agua bajo ese puente, Rodrigo. Bueno, sin duda, pues yo quedé, claro, eso lo conversamos hace harto tiempo ya, hace más de 6 meses, y en sí, eso yo quedé muy contento, pero no solo yo, mucha gente quedó muy contento del acuerdo de los economistas, creo que fue el 15 de junio, donde se aprobó finalmente un fondo de $12.000 millones para atender el drama de la pandemia. Y ojo que en ese acuerdo participó economistas, pero de todos los sectores. Entonces, eso me dio mucho esperanza, ¿no?, de que se pudiera abordar esto. Ahora, Rodrigo, tú que tienes una cantidad enorme de sociedad civil organizada bajo estas organizaciones de sociedad civil y participación y la comunidad de organizaciones solidarias, cuéntanos un poquitito cómo se está viendo a nivel de sociedad civil justamente esta situación, porque uno conversa a veces con personas, uno ve en encuestas callejeras de televisión que le preguntan a personas individualmente, pero otra cosa distinta es cuando tú tienes sociedad civil organizada, y la diferencia es bastante fuerte para lo que es llamemos así, el tejido de una educación cívica competente, que no es necesariamente el caso que tenemos en Chile. Bueno, la situación es muy dramática, Fernando. Desde que nosotros hablamos, y si nos retrotraemos al 15 de marzo, cuando empezó la pandemia, muchos de nosotros dijimos, bueno, esto irá a durar un par de meses, ¿no es cierto?, 15 de abril, 15 de mayo, ya en junio estaremos volviendo a la normalidad. Estamos en agosto y todavía no volvemos. O sea, ha sido mucho más profunda, mucho más seria de lo que nadie imaginó. Y eso ha tenido un impacto brutal sobre las personas que viven en situación de pobreza, y no solo que viven en situación de pobreza, sino que en vulnerabilidad. Ha sido dramático. Y nosotros que tenemos contactos con organizaciones que organizan las ollas comunes, que hacen los comedores sociales, etcétera, nos damos cuenta del drama que es la situación de la familia. Y por más que el gobierno haya hecho un esfuerzo, y lo ha hecho, yo quiero decir eso, el gobierno ha hecho esfuerzo, igual la dimensión del desafío es gigantesco. Entonces, y no solo eso, sino que además, porque ha habido debilidad en el financiamiento, las organizaciones y las corporaciones de la sociedad civil han dejado de recibir financiamiento, entonces algunas de ellas han tenido que dejar de operar. Y eso hace que sea también más difícil el trabajo con la gente de más pobreza y más vulnerabilidad. Pero bueno, ayer se anunció una mesa que ya venía trabajando, se anunció oficialmente por el presidente la mesa esta de protección social, bajo la mirada de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, donde es muy interesante lo que ocurre, porque el gobierno se ha dado cuenta que le cuesta llegar, ¿no?, a la gente de menores recursos que está en los territorios más recónditos del país, y que necesita no solo a la sociedad civil, sino que a los municipios también, ¿no? No es solamente una cosa de gobierno centralizado, sino que es la gente que está en los territorios. Y esa mesa está constituida por los 3 presidentes de las distintas asociaciones de municipalidades: la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la AMUR, que es la Asociación de Municipalidades Rurales. Ojo, Fernando, la gente se olvida de esto, pero hay de los 350 municipios, 260 son rurales.
sea, se nos olvida eso. Y veíamos ahí, por ejemplo, que todas las políticas de gobierno pasan finalmente por las municipalidades y por las direcciones de desarrollo comunal, por los famosos DIDECO de los municipios. Entonces, los DIDECO están más sobrepasados que incluso la primera línea de salud respecto a todo este trabajo. Entonces, esta mesa, que está recién construida, está trabajando sobre cómo facilitar el proceso de las organizaciones de la sociedad civil y de los municipios para hacer llegar los beneficios que el gobierno tiene. Sí. Ahora, desde ese punto de vista, Rodrigo, ¿cómo opera esta mesa? ¿Es parecida a las otras mesas que están funcionando, que la mesa social, que ve la cosa sanitaria? Claro, nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Nosotros le planteamos como sociedad civil hace tiempo, incluso el ministro ya ha salido, Gonzalo Blumel, que la mesa social COVID, la mesa social COVID tenía un nombre delicado porque social no era específicamente social, era una mesa de salud realmente de la pandemia, no tenía trabajo sobre los temas más sociales, de pobreza, de alimentos, de fondos, sí, de ingreso familiar de emergencia, etcétera. Y propusimos en esa mesa que se hiciera una mesa efectivamente social, podría ser una submesa, pero que viera las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de salud. Y eso se demoró en tomar fruto, y tomó fruto en esta mesa que no solo están los municipios, no solo estamos nosotros, sino que está Patricio Donoso, que representa un poco al mundo privado porque él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Y veíamos entonces muchas cosas que se pueden hacer, porque los fondos es lo que hay, no hay más fondos, ¿no? Es lo que hay. Pero, por ejemplo, se discutía hacer llegar a través de las empresas, de los departamentos de bienestar de las empresas, un conocimiento de todos los beneficios que hay hoy día por parte del gobierno, por parte de las distintas dependencias, para que la gente esté más informada de eso. La sociedad civil, por ejemplo, los profesionales del servicio país, que puedan ayudar a las personas que viven en las comunidades rurales a llegar a los municipios, porque tenemos también un número importante de gente que no sabe que es sujeta de un beneficio del Estado, ¿no? Y entonces no le llega, ¿no? No porque no haya disposición a dárselo, sino que porque él no sabe cómo pedirlo. Entonces, en esta mesa lo que estamos tratando de resolver es los nudos más bien administrativos para que la gente pueda acceder a todos estos beneficios. Rodrigo Jordán, y dime una cosa bien directa que te pregunto. ¿Qué tanto los avatares, las cosas que pasan en el ámbito de la política profesional, el que un ministro de Relaciones Exteriores salga, hable como si fuera una conversación de la contingencia política interna, lo mismo hace el ministro de Defensa con sus propias posiciones, lo que revela de alguna manera al interior del gobierno una pugna y una presión muy fuerte entre dos maneras de ver lo que está pasando? ¿Qué tanto llegan a la mesa social esas posiciones de lo que podríamos denominar la política profesional, que también hay que incorporar las oposiciones en distintas partes, que también eventualmente están presentes en esto? ¿Qué tanto influye o está presente eso? Y no sé qué tanto puede afectar el objetivo de las mesas. Mira, en el caso nuestro, la ministra Rubilar en este sentido está totalmente abocado a tratar de llegar y que la gente la pase lo menos mal posible. La gente la va a pasar mal igual, porque está muy difícil la situación, pero está muy abocada a eso. El Ministerio de Desarrollo Social, se lo dijo ayer el presidente de la ministra Rubilar, le dijo: usted tiene un rol fundamental para que la gente pueda solventar de la mejor forma posible toda esta tremenda pandemia y toda esta tremenda condición. Fernando, vamos a ser un país más pobre, y esto hay que enfrentarlo más con la dureza que eso significa, con el dolor que significa y la dificultad. Esto va a ser muy delicado, muy duro, ¿sí? Entonces, y lo otro que ocurre es que estos diálogos, esto lo discutimos alguna vez, Fernando, esta disociación que hay entre las élites, y esas pueden ser élites económicas, culturales, políticas, incluso sociales, ¿no?, de lo que le pasa a la gente. La gente, cuando uno va a una población o a un campamento en Renca, dice, el pueblo ayuda al pueblo, o sea, no están preocupados, ¿no?, de los debates que pueda tener el ministro de Defensa o el ministro del Interior respecto,
Sí les preocupa lo de la Araucanía, es distante, es lejano, porque yo necesito aquí resolver mi problema con mi familia, en mi cité, en el municipio del Bosque, porque les preocupa por un tema de violencia y que eso pueda escalar. Pero las discusiones más internacionales no está en su agenda cotidiana. Ahora, Rodrigo, entendiendo eso, ¿cuántas personas estamos hablando aquí? Más o menos, si tú tuvieras que, porque te lo he preguntado varias veces, pero siempre encuentro yo que es una buena información de base para entender lo que estamos hablando de sociedad civil organizada. Yo alguna vez te dije que creía que Chile tenía una de las sociedades civiles menos organizadas que había, comparadas con algunos otros países. Pero tú me diste una cantidad de referencias en esa oportunidad que dice de que eso está cambiando y que efectivamente incluso situaciones extremas y trágicas como son las pandemias, como son situaciones eventualmente de recesiones económicas o incluso desastres naturales, promueven que se genere sociedad civil organizada y que una vez que se forman ese tipo de coaliciones se mantienen, más que se desarman después de que pasa la emergencia. Bueno, es tal cual lo que tú dices, Fernando. Acaba de sacar la Católica, el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un mapa de las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y los números tienen mucho detalle respecto a los datos, pero los números es que hay 300.000 organizaciones de la sociedad civil, porque ahí están todas las organizaciones deportivas, todas las comunidades de base, los comités de vivienda, etcétera, ¿sí? O sea, son mucho más que las fundaciones y corporaciones. Ahora, de esas 300.000, había un criterio de las que estaban funcionando actualmente, ¿sí? Y ese criterio puede ser discutido, pero finalmente hay funcionando 200.000 organizaciones de la sociedad civil. O sea, todavía sigue siendo un número gigantesco, y todo este número surge a partir de 1990 empieza a subir, una vez que se volvió a la democracia, pero fuertemente a partir del 2010. O sea, el crecimiento de las organizaciones en los últimos 7 u 8 años ha sido impresionante. ¿Dónde están fuertemente instaladas? En el mundo de la vivienda. Comités de vivienda son muy grandes. En esos 200.000 pueden haber unas 50.000 organizaciones. Y la otra es de deporte, fíjate. Es una cosa bien impresionante. Las organizaciones de la base para el deporte y la recreación. Pero ahí hay un número súper significativo, súper importante, bastante desarticulado entre sí, eso sí, porque son organizaciones que están en los barrios, que están en las municipalidades, pero no tienen interacción entre ellas, ¿sí? Ahora, habiendo dicho eso, igual somos voy a decirlo en bruto, el pariente pobre de esto, porque en el triángulo de oportunidades en que está el Estado, está el mundo privado, está la organización de la sociedad civil, y ahí comparto lo que dices tú, la organización civil organizada en Chile es bastante más débil, bastante menos reconocida. Sí. Y en ese sentido, cuando en el acuerdo de los economistas se les asignan $20 millones a la organización de la sociedad civil, uno podrá discutir, y yo he tenido muchas discusiones, que es mucho, que es poco, que no sé qué, pero lo importante es que está reconocido por el Estado, ¿no es cierto?, que la sociedad civil es un actor relevante en la búsqueda de las soluciones de los desafíos y del bienestar de las personas. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, en esta mesa, una de las líneas de trabajo ya no tiene que ver con la asignación de recursos, sino que haciéndole la vida más fácil a las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas tienen, por ejemplo, el Senado, tienen vinculación con el Estado, tienen prestaciones de servicios que salen con el Estado, y les piden una cantidad de papeleo y de burocracia que se puede simplificar bien, nunca saltándose la ley, con todos los de la ley, pero se puede hacer bastante más simple. Entonces estamos trabajando en una agenda de nuevo trato, así se llama, una agenda de nuevo trato, del Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Rodrigo Jordán, y en el ámbito mismo de la actividad, ¿qué se define? ¿Cómo se define una organización civil versus, no sé, un club, o una patota, o un grupo de amigos, o algún tipo de organización? Tiene varias definiciones. Una tiene que estar registrada, ¿no es cierto?,
ser una entidad judicial y por tanto reconocida por la ley, y eso se puede hacer en un municipio o se puede hacer en el Ministerio de Justicia, pero y lo otro es que no tenga fines de lucro, que es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos ahí un tema con las corporaciones, porque las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas, que son un gran actor en la sociedad civil, no están identificadas en esas 300.000 organizaciones, porque la definición que se ocupó es aquella que no tengan fines de lucro, sino que solamente organización de la sociedad. ¿Y las cooperativas tienen fines de lucro? La gran mayoría sí. Ojo, no es que busquen el lucro, pero están definidas como tales, ¿sí? Por ejemplo, en su redacción de estatutos dice sí, son con fines de lucro, aunque no lo persigan el lucro, ¿sí? Sí. No, sí, te entiendo. Lo que pasa, estaba tratando de visualizar que entendamos bien, a ver, efectivamente, qué es una organización de sociedad civil, y la segunda parte de eso es cómo se accede, digamos. ¿Hay acción proactiva de la organización civil por reclutar, por promover esto, o es algo que se genera a partir de situaciones que por la naturaleza misma del hecho las personas se juntan y forman tal cual, una organización civil? Las juntas normalmente las fundaciones no llaman a adherir, no es como, voy a poner otra institución importante, que los partidos políticos, no llaman a adherir, sí, ¿no? Se constituyen en sí mismas, ¿no? Un agente, un grupo de personas de un barrio tienen un desafío deportivo y se constituyen en un club deportivo, lo registran en el municipio, son un ente legal, necesitan un presidente, un secretario y un tesorero, y creo que son, no me acuerdo, pero creo que son 9 personas las que necesitan estar, y ya tienen constituida esa organización sin fines de lucro. Y una vez constituida, entonces pueden acceder a programas del gobierno o del mundo privado. Y de esas, en total, ¿cuántas hay más o menos? ¿Dijiste tú? ¿300.000? 300.000. Y ojo que uno cuando piensa en las fundaciones y corporaciones, que son las grandes como el Hogar de Cristo, como Un Techo, o nosotros, somos re poquitas en comparación con esas, debemos ser 3.000 o 4.000, pero las organizaciones de sociedad civil de organizar, por eso es que también se discute en esta mesa, se hace una distinción adentro de esas organizaciones de sociedad civil entre dos mundos, las fundaciones y corporaciones y las instituciones de base, ¿sí? Que son estas, como digo, que son de una junta de vecinos o de un barrio. Y esas son la gran cantidad. Es interesante esto porque normalmente tú ves organización civil asociada un poco a las categorías que ya mencionaste: cooperativas, fundaciones, partidos políticos, clubes, juntas de vecinos. En alguna oportunidad fue muchísimo y muy fuerte, todavía siguen existiendo, por cierto, pero surgen, y me toca conocer bastante, porque he participado en algunas de ellas, situaciones que derivan de circunstancias específicas. Una situación de, por ejemplo, las típicas situaciones, Rodrigo, que tenían que ver con situaciones de hacinamiento, que tenían que ver con lo que antes se conocía como los sin casa. Generaron una cantidad de organización para poder incluso optar a las posibilidades de la casa propia. Lo mismo sucede con los comités de vivienda. De esas 200.000, los comités de vivienda pueden llegar a ser un cuarto, más o menos, ¿sí? Que son precisamente para buscar los subsidios del Estado, etcétera. Porque se necesitan organizar en comité. Tú como individuo no puedes ir a pedir un subsidio a Ministerio de Vivienda. Tiene que estar organizado en un comité. Y desde ese punto de vista, Rodrigo, Jordán, ¿qué necesita la organización de sociedad civil? ¿Qué necesita en términos de, yo te diría, no estoy hablando tanto en recursos, estoy hablando más bien en acceso para poder optar a las cosas que ellos pretenden, digamos?
Bueno, esas son las dos cosas. Primero, hay como tres mundos. Uno es una ley de donaciones que permita, y hay todo un proyecto de donaciones que está presentado, que es una ley universal de donaciones, que es una ley que permite descontar impuestos a las organizaciones que donen a estas fundaciones y corporaciones. ¿Ya? Eso es un gran cambio. Segundo, es un financiamiento de base, porque si efectivamente, por eso es que esto de los 20 millones de dólares del gobierno es tan relevante, no por la cantidad, sino por el concepto. Yo le estoy pasando dinero a estas organizaciones para que funcionen, no para que necesariamente consigan el objetivo, pero para que funcionen, para que existan. ¿Sí? Es un poco como la discusión que hay sobre el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? O sea, el Estado tiene que tener, no digo financiarlas completamente, pero un financiamiento de base. Y lo tercero es esta agenda que estamos empezando a construir, que sea una agenda de buen trato. O sea, que los trámites como contralores. Déjame ponerte un ejemplo súper simple, Fernando. Cuando yo tengo un convenio con el Estado, soy una fundación, y tengo un convenio con el Estado que me transfiere dinero, me necesito una boleta de garantía. Y normalmente el Estado, para protegerse, el departamento del Estado, la unidad del Estado, para protegerse, pide una boleta de garantía del 100% de los fondos. Entonces te asigno 20 millones de pesos, pero tengo que entregar una boleta de garantía de 20 millones. Estas fundaciones, que son bastante menguadas en términos de recursos económicos, no tienen posibilidades. Y hemos descubierto que la ley obliga solo a un 5%. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una agenda que le diga a todos los departamentos del Estado que solo exija el 5% de garantía para un convenio con el Estado. Es un ejemplo, lo que te digo, de cómo poder facilitar este nuevo trato entre el Estado y la organización de la sociedad civil. Ojo, que tampoco hemos hablado de la importancia que ha dicho el mundo privado, porque también hemos tenido conversaciones en este caso con Juan Sutil, el presidente de la CPC, y ya han hecho un fondo súper importante para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, y lo han hecho no asignándolo, bueno, en parte sí, le asignaron directamente a distintas fundaciones, pero hicieron una parte del fondo que lo hicieron a través de nosotros, a la comunidad de organizaciones solidarias, para que nosotros a su vez lo distribuyéramos en estas organizaciones que son más pequeñas, menos conocidas, más territoriales, etcétera. Sí, desde ese punto de vista, Rodrigo, hemos conversado este tema antes. En el ítem, llámalo tú, generosidad de aquellos que tienen más con los que tienen menos. ¿En qué estándar estamos en Chile? Bueno, hay de nuevo varias dimensiones, ¿no? Yo creo que hoy día se ha dado, un despertar de una conciencia, ¿no? Yo he tenido varias presentaciones con mundo de gente que tiene muchos recursos económicos, contigo lo hemos conversado, pero la descripción de cuáles son los factores que hacen que la gente entre en pobreza, etcétera, y de verdad se abren las miradas, no solo los corazones ni la billetera, se abren las miradas a entender este fenómeno. Yo creo que hay una disposición del mundo que más tiene a tratar de comprender por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Yo creo que eso es muy, muy importante. Segundo, el tema de las contribuciones económicas a estas fundaciones y a estas corporaciones y a esta gente. Yo creo que se dan cuenta la gente con más recursos que hay que contribuir con más. Y tercero, que es lo que está ahora en la agenda, es este impuesto a los más ricos. Y ahí tenemos una discusión porque muchos multimillonarios del mundo entero han sacado declaraciones diciendo que tienen que pagar más impuestos, y en Chile eso no está tan bien recibido. Entonces es una discusión importante. Yo no la tengo claro, Fernando, no tengo claro cuál sea la respuesta, pero hoy día frente a las pandemias creo que hay que abrirse a discutir todas estas cosas, todos estos temas, ¿no? De cómo se podría, o por último llegar a un acuerdo de que no, pero no decir a priori que sí o que no. Sí, hay cosas que pasan en otras partes y que son temas bien interesantes que en Chile pero no se ve, pero por ninguna parte que se pueda dar. Por ejemplo, esta idea que generó Bill Gates, el creador de Microsoft, que se llama The Giving Pledge, la promesa de dar, que para la lógica nuestra aquí en Chile sería una cosa casi
demencial para el sector que podría proponer algo así. Propone que a la hora del fallecimiento, el 50% del patrimonio que se tenga se entregue, se legue a una serie de organizaciones que la persona puede escoger. Claro, pero ahí pasa... ¿Te puedes imaginar una discusión como esa en Chile? Pero pasa lo siguiente. Imposible. O sea, una cosa es que los más ricos tengan hacer acceso a eso, pero también hay posiciones políticas que vienen del mundo más de la izquierda, de que por qué la sociedad civil tiene que meterse en la resolución de las políticas públicas que le corresponde al Estado. Sin duda. Muchas veces que hemos tenido esta discusión respecto de una ley de donaciones, el mundo de la izquierda, de la centro izquierda, dice no es solo comillas mezquindad, sino de los más ricos, sino que también de aquellos que dicen no, pues esto es responsabilidad del Estado. Por eso es que es tan relevante el entender que este tercer sector es un actor del bienestar y la búsqueda del desarrollo de la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en que hay esta discusión ideológica, si tú quieres, en algún momento dado, de a ver a quién le corresponde ser el que suple las carencias que tiene la sociedad, y que desde ese punto de vista miran con recelo cuando hay personas que tengan dinero y que lo comparten o lo dan, y por lo tanto porque creen que el Estado es el que debiera hacerlo. Exacto. Pero no cabe la menor duda que el tema de la filantropía y el tema del financiamiento privado privado no significa no transparente, significa al revés, debería ser. Privado deberá hacer más hincapié en que sea transparente lo que se entrega, pero es un estándar muy, muy fuerte, solo que en Chile prácticamente no existe o es muy, muy escaso. No, pero incluso más, pues, cuando se ha discutido la ley de fundaciones, básicamente es una ley de impuestos, ¿sí? Sí. Una ley de cómo se puede descontar impuestos a través de las donaciones. No es una ley integral como existe, por ejemplo, en Inglaterra, Fernando, que tú y yo conocemos, el charity, que es todo un fomento a la contribución a la sociedad civil para que se involucre en el desarrollo del país. ¿Me explico? Es distinto. Y uno de los capítulos de esa ley es todo el tema de las donaciones, pero hay toda una temática respecto de la incorporación. De hecho, mira, acá que me invitaron a participar en el consejo, se está empezando a idear en la Universidad Católica un diplomado sobre organizaciones de la sociedad civil y el rol que tiene. Mira, ¿y eso para cuándo estaría disponible? El próximo año. Rodrigo Jordán, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Chao, cuídate. Fernando, muchas gracias por invitarme, un abrazo grande, cuídate mucho. Chao. A todos ustedes nos encontramos mañana jueves, cuídense, chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.